Bienvenidos de nuevo a las reglas del juego. Soy Jaime Palomera, doctor en Antropología Económica, y hoy voy a hablar de la gran pregunta: ¿por qué sube el precio de las casas? Hablaremos específicamente de la oferta. ¿Por qué sube el precio de la vivienda? Seguro que cuando te preguntan esto, lo primero que te viene a la cabeza es, claro, es un tema de oferta y de demanda. Hay poca oferta, mucha demanda, por eso sube el precio. Y además esto es lo que oímos constantemente. A la mayoría de economistas les encanta repetir este mantra y es algo que también está en las conversaciones con amigos, en las cenas familiares, en todas partes, en la publicidad, en los vídeos que vemos en YouTube, en la tele, en la prensa, en todas partes. Pero realmente decir que el precio de las casas sube porque hay mucha demanda es como encontrarse que un avión se estrella y decir, bueno, ese avión se ha estrellado por la ley de la gravedad, por la ley de Newton. Claro, como hay la gravedad, el avión cae. Es una locura, ¿no? Es decir, responder esto en lugar de plantearse cuáles eran las condiciones atmosféricas, qué pasó en la cabina, qué pasó con el piloto, si había algún problema mecánico, en qué condiciones estaba el motor. Pues resulta que con la vivienda intervienen muchísimos más factores que en los del vuelo de un avión. Y sin embargo, por algún motivo, parece que nos gusta, o a algunos les gusta, repetir esa respuesta fácil, y es que, no, mira, el precio de las casas sube porque hay mucha demanda. Bueno, en este vídeo voy a explicar por qué esto es una auténtica barbaridad, que no explica buena parte del problema, y me voy a centrar específicamente en la oferta. Cuando hablamos de oferta y hablamos de las casas que se construyen o las casas que ya están construidas, lo primero que tenemos que entender es que esas casas se levantan sobre un bien que es súper escaso. ¿Cuál es ese bien? Es el suelo. El suelo, la tierra, es un bien que nos ha dado la naturaleza. No podemos ponernos a crear suelo como quien construye, pues no sé, quien hace coches o teléfonos o zapatos. Tienes el suelo que te ha dado la naturaleza. Claro, y además es un suelo que es permanente, es inmóvil, no lo puedes crear, como decía, y por lo tanto tiende a la escasez de forma natural. De hecho, hay una frase famosa que se atribuye a Mark Twain, que es: compre suelo porque ya no lo fabrican, ¿no? La idea de que si tú tienes suelo, tienes un bien preciado cuyo precio va a tender a aumentar. Y esto lo decía Mark Twain hace muchos, muchos años. Por lo tanto, no es un problema nuevo. Pero además, no es cualquier suelo. Cuando digo que el suelo es un bien escaso, no me refiero al suelo de todo el planeta. ¿Dónde está el suelo que necesitamos? Pues en las ciudades donde hay actividad económica, donde hay oportunidades laborales, donde te puedes ganar la vida, es ahí donde está el suelo que necesitamos, donde se construyen las casas para vivir. Cualquier bien normal, cualquier producto, con el tiempo se deprecia. Por ejemplo, si tú te compras una lavadora, al cabo de pocos meses, su precio ya ha caído. Si tú te la intentas vender, vas a tener que venderla por un precio mucho más bajo. Y eso responde a dos factores. El primero es que con el tiempo se va desgastando, eso baja su precio, y también que como hay innovación tecnológica en el mercado, pues eso hace que en términos relativos el precio de tu lavadora vaya cayendo. Con la vivienda, curiosamente, pasa todo lo contrario. Las casas que están en nuestros barrios y ciudades, aunque se deterioren, aunque se desgasten, con el tiempo su precio, en lugar de caer, va subiendo. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque, básicamente, las casas están sobre un suelo que, como decía, es permanente e inmóvil, pero alrededor de ese suelo la actividad económica no va a menos. Históricamente, lo que vemos en nuestras ciudades es que la actividad económica siempre aumenta. Aumenta la población, aumenta la riqueza. Eso es lo que hace que el precio del suelo vaya subiendo. Y es lo que explica que el propietario de un suelo determinado o de una casa determinada, sin necesidad de mejorar esa casa, de invertir en esa casa, puede subir el precio. ¿Por qué lo sube? Porque la actividad económica alrededor de esa casa y de ese edificio están haciendo que el propietario de ese suelo pueda subir el precio del suelo sin aportar ningún valor, ningún esfuerzo, sin aportar riqueza. Claro, eso hace que quien controla el suelo, quien es propietario de suelo o de casas en las ciudades donde tenemos que vivir, tienen una posición de monopolio.
¿Qué significa esto? Claro, inmediatamente cuando oyes esto debes pensar, un momento, pero monopolio sería que los propietarios se ponen de acuerdo para fijar un determinado precio y normalmente eso pasa cuando hay muy pocos propietarios controlando todo el mercado. Pero yo no hablo de esto. Cuando digo que los propietarios de las casas tienen una posición de monopolio, me refiero al hecho de que son ajenos a las leyes de la libre competencia. Si tú eres propietario de un piso, pues en el centro de Madrid o en el centro de Málaga, por mucho que se construya en la periferia de la ciudad, por mucha oferta que se incorpore, tú siempre vas a estar en una posición de poder y vas a poder aumentar los precios. Voy a hacer una comparación para que se entienda la idea. Si tú eres uno de los directivos de Samsung y de repente ves que la demanda de teléfonos Samsung aumenta, tienes dos posibilidades. Una es fabricar más teléfonos y otra es subir el precio sin fabricar más. Ahora bien, si los directivos de Samsung deciden subir el precio de Samsung, de esos teléfonos, se van a encontrar que sus potenciales clientes se van a poner a comprar teléfonos de otras compañías, de los competidores, de Apple, de Xiaomi, Motorola, y rápidamente Samsung se va a encontrar con que el valor de la compañía y de sus acciones van a bajar. Esto, que es tan sencillo de entender, con la vivienda no pasa. Los propietarios de las viviendas, quien tiene una vivienda, quien tiene suelo, en general no se ve sometido a esa presión. Es imposible generar en nuestras ciudades una situación similar a la del mercado de los teléfonos móviles. Con la vivienda es imposible generar unas condiciones de competencia como las que se generan en el mercado de los teléfonos móviles. Para que los propietarios de las casas en Málaga, Madrid o Bilbao se vieran obligados a bajar el precio, se tendría prácticamente que construir una ciudad en paralelo con el mismo atractivo y con la misma cantidad de oferta al mismo tiempo, a un ritmo vertiginoso. Es algo que evidentemente es ciencia ficción. Y eso es lo que explica que históricamente el precio de la vivienda en manos del mercado siempre sube. Es verdad que hay momentos de boom y de caídas de precios, pero la tendencia histórica, si miráis los gráficos, y aquí no vamos a mostrar gráficos, los podéis ver en el libro que hemos publicado, la tendencia histórica es a que el precio siempre sube, aunque haya aumentos y caídas. Eso también hace que el único límite al precio de la vivienda es lo que la demanda está dispuesta a pagar. Y claro, como la vivienda es un bien de primera necesidad, que tiende a la escasez, que además lo necesitamos en lugares muy concretos, donde tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, eso hace que la demanda, por norma general, está dispuesta a pagar mucho por una casa. Y que, por lo tanto, quien posee una casa y la puede poner en alquiler, por norma general va a estar en condiciones de subir el precio mucho y de poder comerse una parte muy grande del salario de quien opta a esa casa. Eso es lo que explica que no haya ninguna relación entre el precio de la vivienda y los salarios. Que a veces se nos dice, no, los salarios son demasiado bajos. Y por supuesto que es deseable subir los salarios. Pero el problema es que por mucho que los salarios aumenten, si el precio de la vivienda sube pues, de manera espectacular, como lo lleva haciendo desde hace décadas, es imposible que los salarios puedan seguir ese ritmo. Pero el precio de la vivienda sube y sube y sube mucho más de lo que lo hacen los ingresos de la gente, justamente porque es un bien de primera necesidad y quien lo controla está en posición de poder y en general el conjunto de los propietarios van a tender a subir el precio por encima de lo que lo hace la economía real. En realidad nos estamos encontrando con un problema que las sociedades ya se encontraron hace un siglo, que es el problema del rentismo. El rentismo, por un lado, genera desigualdad, porque en la medida en la que quienes no tienen propiedades tienen que ir a vivir de alquiler y pagar un alquiler cada vez más alto a aquellos que se van quedando con las propiedades que salen a la venta, esto va generando una desigualdad cada vez mayor entre quienes ya tienen riqueza y propiedades y quienes no tienen nada. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. Se está aumentando la brecha social entre quienes nacen en familias que tienen activos y aquellos que nacen en familias trabajadoras que no tienen nada. Pero además, el problema es que el rentismo tiende a comerse la economía productiva, tiende a parasitar
la economía real. Y lo voy a explicar de manera que se entienda de manera muy sencilla. Si la gente trabajadora, las familias, destinan una parte cada vez más grande de su salario a pagar el alquiler, a pagar una hipoteca, eso hace que tengan mucho menos dinero para poder consumir otras cosas. Es decir, que su capacidad de consumo baja. Eso afecta a las empresas productivas, porque les cuesta mucho más vender. Si las empresas productivas venden menos, también tienen menos beneficios. Y eso hace que quien tiene mucho dinero, los más ricos de la sociedad, a la hora de decidir dónde van a invertir su capital, tienen muchos más incentivos para invertirlos en comprar más casas y esperar rentabilidades inmobiliarias cada vez más altas que en invertir en empresas productivas, porque esas empresas no dan tantos beneficios como si te los da comprar casas y destinarlas al alquiler turístico, al alquiler de temporada, al co-living y a mil cosas más. Fijaos que el problema del rentismo no es un problema de izquierdas o de derechas. Si miráis lo que decía Winston Churchill, un político famoso, político conservador británico hace un siglo, alucinaréis. El mismo Churchill, hace muchos años, lo que decía era que las ciudades tenían un problema, porque resulta que se construyen carreteras, se hacen calles, se desarrollan sistemas eléctricos, se mejoran los servicios de la ciudad, se desarrolla también el transporte público, hospitales, escuelas. Durante todo ese proceso, el propietario del suelo no está aportando nada. Quien aporta trabajo en ese proceso son los contribuyentes pagando impuestos y los trabajadores, que hacen que toda esa red de servicios y de infraestructuras sea posible. Y sin embargo, quien se ve más beneficiado de toda esa inversión pública y privada son los propietarios del suelo, porque pueden subir el precio del suelo y de las viviendas. Es decir que al final lo que explica que el precio de la vivienda suba tanto básicamente es la actividad económica y la inversión pública que se genera ahí donde están esas propiedades, ahí donde está el suelo y ahí donde están las casas. Entonces la cuestión es cómo podemos resolver este problema que además hace que cada vez haya más desigualdad y que la economía productiva se vea parasitada y carcomida por dinámicas de extracción rentista. De hecho, por eso tiene tan poco sentido proponer, como a veces se propone, que lo que la gente tiene que hacer es ir a vivirse a la periferia. A menudo se dice, bueno, esto se resuelve pues viviendo fuera de tu ciudad. Lo habréis oído en la tele y en muchos sitios. Oye, no todo el mundo puede vivir en el centro. Oye, no todo el mundo puede vivir en la ciudad donde quiere vivir y quizá tiene que vivir a 1 hora o a 1 hora y media y desplazarse cada día. Entonces se propone que se mejoren las carreteras, que los gobiernos mejoren los transportes, que se pongan trenes, vías. El problema es que en el momento en que tú anuncias que vas a mejorar una línea ferroviaria para que el tren llegue hasta una ciudad que te va a conectar con otra gran ciudad, ¿no? Con un viaje de 1 hora, el problema es que inmediatamente lo que hacen los que se dedican al negocio inmobiliario es anticiparse a esa inversión pública y empezar a comprar suelo y casas ahí donde va a haber una estación de tren, ahí donde se van a mejorar los servicios. Por lo tanto, esta idea de que sacando a la gente de las ciudades y haciendo que vivan a 1 hora del trabajo y de sus familiares vas a resolver el problema es ciencia ficción, porque en el momento en que tú anuncies que en un determinado lugar vas a hacer una estación de AVE o una estación de Renfe maravillosa, una estación de tren del país donde estés, mucho mejor, y que las conexiones van a mejorar, lo que va a pasar es que inmediatamente los precios de la vivienda van a empezar a subir también, porque aquellos que se dedican a mover su dinero para invertir en la compra de casas, en la compra de suelo, pues se van a poner a comprar pisos ahí y a subir el precio. Por lo tanto, más allá de que podemos discutir si es aceptable que la gente se tenga que ir a vivir a 1 hora o a 1 hora y media de donde trabaja, el problema es que desde un punto de vista económico esa propuesta tampoco es racional, porque lo que va a suceder en cuanto la gente se va a vivir a esos sitios es que el precio en esos lugares también aumenta, porque de ello se encarga el propio mercado inmobiliario. Esto está pasando ahora mismo
en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona. El propio mercado inmobiliario constantemente está lanzando anuncios diciendo, oye, ahora mismo el mejor sitio para comprar pisos y vender es este barrio, porque en este barrio va a haber una nueva estación de tren, va a haber una serie de nuevos parques, va a ser muy atractiva esta zona gracias a la inversión pública. Si tú compras ahora un piso, vas a poder venderlo a un precio mucho más caro en un futuro. Así funciona la especulación inmobiliaria. El tema es que da igual si vives en el centro de una ciudad o si vives a una hora. Ahora mismo, vivas donde vivas, el rentismo está rompiendo la sociedad y está generando una desigualdad cada vez mayor. Y la situación no va a parar de empeorar generación tras generación si no actuamos ahora, si no actuamos ya. Y la medida que deberíamos plantearnos de manera muy seria, como ya se hizo hace un siglo, cuando las sociedades se encontraron ante este problema, es aumentar los impuestos de forma muy considerable a aquella minoría muy privilegiada y muy rica que ahora mismo tiene muchos incentivos para seguir comprando viviendas y aumentando el precio de esas casas porque es de donde obtienen una rentabilidad más grande, mucho mayor que con otras actividades económicas. Esto consiste básicamente, no hablo de aumentar y no hablo de poner impuestos, esto tiene que quedar muy claro. De hecho, lo que planteamos aquí es bajar los impuestos a quien ahora mismo no tiene nada, a quien o vive con sus padres o vive de alquiler desde hace muchos años y no puede salir de un alquiler que le asfixia, para permitirle, si es posible, si gracias a su trabajo puede, pues comprarse una casa, pero también al mismo tiempo esos impuestos que le bajas a la gente trabajadora se los tienes que aumentar a los más ricos de la sociedad, que son quienes menos impuestos pagan, quienes tienen además enormes ayudas que les permiten seguir acaparando casas y seguir aumentando los precios de las viviendas. Esta es la primera medida y es fundamental. Y la otra es lograr que las viviendas, el conjunto de casas que están en el mercado del alquiler y en el mercado de la compra-venta, vayan entrando dentro de un sistema regulado. Y esto se hace básicamente condicionando cualquier tipo de ayuda a que quien recibe esa ayuda fiscal luego no pueda dedicarse a vender esa casa a un precio mucho mayor de lo que pagó. Es decir, que si yo recibo una ayuda y pago menos impuestos para poder comprarme una casa, si yo recibo una ayuda para poder vivir de alquiler, yo luego no puedo especular con esa casa. En realidad el problema es más complicado. Hoy he hablado de la oferta, pero en el próximo vídeo, cuando hable de la demanda, veréis que el problema es bastante diferente a lo que nos han explicado. De eso hablaré en el próximo vídeo. Mientras tanto, te animo a que compartas esto con tus amigos, con tus familiares, con toda la gente a la que quieres, que te suscribas y que nos sigas en nuestros vídeos. Gracias y hasta pronto.